Mi madre tiene un problema de hiperpaternidad conmigo y se le me puso en contra de mi novia embarazada y yo cedí. Y ahora mi vida está parada y no sé qué hacer. Hola a todos, soy Ethan y voy a empezar la historia por el principio. Desde que era un niño, mi madre me cuidaba mucho. Pero cuando eres un niño y tu madre te baña, te viste y te da de comer con cuchara, incluso cuando ya puedes hacerlo tú mismo, es agradable y divertido. Cuando yo era niño, no lo veía como un problema. Tampoco veía un problema en que no me dejara pasear solo en el patio trasero, o jugar al fútbol, o montar en bicicleta con los niños, argumentando que podría hacerme daño. Con el paso del tiempo, empecé a darle la razón y a tener miedo incluso de salir a la calle, porque ella me había inculcado que el mundo exterior era peligroso y que la gente que me rodeaba solo era capaz de herir y traer dolor y decepción. No tenía padre, ya que él la abandonó cuando yo tenía 2 años, y ella me había criado sola toda mi vida. Criado sola toda mi vida. Mis abuelos estaban demasiado lejos, muy lejos para ayudarme en nada. No fui al jardín de infancia ni a la escuela primaria. No fui a la guardería ni a la escuela primaria por la ansiedad de mi madre, así que estudié en casa. Todo me parecía normal, pero al entrar en la adolescencia, empecé a sentir que mi vida no era como la de los otros niños del barrio. Ni siquiera podía hablar con ellos, socializar con ellos, para ver cómo vivían y en qué estaban metidos. Solo podía verlos jugar y divertirse desde la ventana. Cada mes y cada año iba empeorando moralmente. Y a soledad. Y la tutela de mi madre empezaba a parecerme delirante. Yo estaba enfadada porque ni siquiera me dejaba bañarme sola. Fuera de la ira y resentimiento hacia ella, empecé a hacer disturbios y escándalos. Ella me manipulaba a mí. Empezó a llorar y a llamarme desagradecida, y a hacerme sentir culpable. Argumentaba que como ella me había parido y me había criado, y que se había gastado mucho dinero en mí, yo debía simplemente darle las gracias, y no tenía derecho a contradecirla ni a escandalizarla. Así siguió durante mucho tiempo. Me daba vergüenza incluso pedirle nada. Ella siempre me decía cuánto tiempo y dinero gastaba en mí. Me callé, no quería que llorara, pero tenía muchas ganas de decirle que no tienes que cuidarme todo el tiempo, no tienes que renunciar a tu vida personal para cocinar mis comidas, limpiar después de mí y bañarme. Yo era lo suficientemente mayor y consciente para cocinarme, limpiarme e incluso trabajar para ganar más dinero. Sentía pena por mi madre porque no tenía un hombre, ni siquiera recuerdo que tuviera compañía masculina aparte de mí. Y cuando me atrevía a recordárselo, se reía y decía que no necesitaba a nadie más y que sería feliz viviendo el resto de su vida solo conmigo. Conmigo. Lloraba todas las noches y quería un poco de libertad, pero no quería hacerle daño a mi madre, ya que había hecho tanto por mí. Si huía de ella aunque solo fuera un día, lo sentiría como una traición. Una traición. Pero tampoco podía quedarme en casa para siempre. Un día, cuando mamá había ido a la tienda, decidí salir por mi cuenta y tratar de socializar. Hablar con los chicos que estaban jugando al fútbol. Hacía mucho tiempo que no hablaba con mis compañeros y tenía mucho miedo, pero era mi primera y única oportunidad en años. Mi primera y única oportunidad en años. Cuando me presenté y empecé a hablar con ellos, les caí bien, y ni siquiera me di cuenta de lo rápido que pasó el tiempo. Como me había quedado en casa durante años, había leído muchos libros, había visto muchas películas y era más consciente del mundo que me rodea que esos chicos del barrio. Estaban fascinados cuando les hablé de las culturas de los distintos países, de los distintos tipos de arañas, de que las ballenas pueden emitir sonidos y que las nutrias se agarran a las patas de sus compañeros cuando nadan. Cuando nadan. Era muy interesante escucharles. Quería llegar a casa antes de que mamá volviera de la tienda, pero no. No me di cuenta de que llevaba mucho tiempo en casa. Oí el fuerte sonido de coches de policía, y resultó que mamá había llamado a la policía enseguida cuando se enteró de que yo no estaba en casa. Me encontraron fuera del patio, en el césped, con unos chicos del barrio. Con los chicos del barrio, y los policías se echaron las manos a la cabeza ante la inutilidad de llamarlos. Volví a casa y encontré a mi madre llorando, temblando, como si hubieran robado en su casa. Ella solo me culpaba por hacerla sufrir. Intenté explicarle que todo estaba bien y que el mundo exterior era seguro, pero no me escuchaba. Así fue hasta que tuve que ir al instituto. Ia no quería que me educaran en casa, quería relacionarme con mis compañeros.
Sorprendentemente, mi madre accedió, con la condición de que me acompañaría a la escuela y me recogiera después de clase. A partir de ese momento, empezaron mis años felices. Hice amigos, e incluso me enamoré de una compañera de clase. Y fue mutuo. Aunque mi madre seguía controlando mi vida, yo seguía sintiéndome, me sentía libre. Lo único que esperaba era alcanzar la mayoría de edad. Era escapar de mi madre tras la graduación e irme a vivir a otra ciudad para estudiar, ver a mis amigos y construir una vida personal con mi novia Marie, su novia Marie. Planeábamos ir juntos a la misma escuela, empezar a vivir juntos y casarnos pronto. Estos planes me mareaban agradablemente y no podía pensar en otra cosa. Me alegraba de que pronto me libraría de mi madre y viviría lejos de ella. Mamá notó que estaba más tranquila y amable que de costumbre, y a escondidas se metió en mi teléfono para leer mi correspondencia con Marie. Por supuesto, se enteró de mi plan de huir. Inmediatamente confesó que lo sabía y empezó a llorar de nuevo, diciendo que yo era un desagradecido, que quería traicionarla, que su vida sería un infierno sin mí. La miré y no quise decir nada ni discutir. Sabía que era lo mejor para los dos. Ella, sin ninguna reacción por mi parte, se apretó el corazón y teatralmente se desmayó o le dio un infarto. Cuando ella de nuevo empezó a convulsionar y a echar espuma por la boca. De su boca. Mientras miraba, tuve la idea de grabarlo en una grabadora, un dictáfono y enviarlo al psiquiátrico para que la enviaran allí. Sinceramente creo que tiene un problema mental que necesita ser tratado. Hacia mi último año de instituto, de hecho la llevaron a una evaluación para evaluación y tratamiento. Empecé a vivir por mi cuenta, y como era mayor de edad, no tuve ningún problema para vivir por mi cuenta. Eso me dio la oportunidad de empacar todas mis cosas y mudarme con María a un apartamento separado, un piso independiente en otra ciudad. Empezamos a aprender y a descubrir, de crecer y estar por nuestra cuenta. Fue mucho más duro para mí que para ella porque casi nunca me ocupaba de las tareas domésticas. Mi madre lo hacía todo por mí. A Marie, por el contrario, era muy independiente, así que se ocupaba de todo en la casa. Y yo, además de estudiar, conseguí un trabajo para ganarme mejor la vida, para complacer a Marie, para llevarla a lugares interesantes. Y regalarle flores, como debe hacer una princesa, para una princesa. Pero un día recibí una llamada diciendo que mi madre no estaba enferma y mentalmente completamente sana, aunque había sufrido algunos daños en los nervios. Pasó medio año en una institución, desde donde se informó de que el estado de mi madre había mejorado. Cuando se enteró de que me había mudado, vendió su casa y se trasladó a la ciudad donde yo vivía. Vendió su casa y se mudó a la ciudad donde vivo ahora. Era la primera vez que hablaba con ella. Había hablado con ella y no era la madre que yo recordaba. Me dijo que estaba feliz por mí, que estaba haciendo una vida por mí misma y que estaría feliz conocer a Marie. Sentí algo extraño y sospechoso, pero intenté creer de verdad que se había vuelto mentalmente sana. Vivimos así otros 6 meses y todo iba bien. Pero Marie se quedó embarazada y tuvo que terminar pronto sus estudios para poder dedicar todo su tiempo a su embarazo, a su salud y luego al bebé. Yo estaba muy contento y preparado para ser padre. Le envié un mensaje de texto a mi madre sobre el embarazo y no tuve noticias de ella durante más de un mes. Luego me invitó a casa para felicitarme, pero me pidió que no llevara a Marie. No me importó, así que sentí curiosidad. Fui a casa de mi madre, incluso llevé un delicioso pastel, pero lo que me contó, lo que me dijo y me mostró, me impactó y me desesperó. Dijo que desde el principio no confiaba en Marie y que antes de que la enviaran al manicomio, la había estado vigilando. Después de que le dieran el alta, siguió haciéndolo. Me mostró un montón de fotos impresas que muestran de Marie hablando con el mismo hombre en diferentes lugares. En una gasolinera, en una cafetería, en una gasolinera, en una cafetería, en el exterior de una casa. Se veía en sus caras que charlaban amistosamente y sonriéndose el uno al otro. Yo estaba en estado de shock y no podía creer lo que estaba pasando. Mamá afirmaba que el bebé que llevaba Marie no era mío, sino de aquel hombre. Lo creí fácilmente, ya que yo estudiaba y trabajaba duro, y Marie estaba siempre en casa y libre. No podía ver dónde estaba ni lo que hacía. Lo que estaba haciendo. Me rompió y mi madre empezó a llorar también. Lloramos juntas. Ella compadeciéndome,
acariciándome la cabeza y diciéndome que ella nunca me haría algo tan traicionero, que era la persona más honesta y leal en mi vida. No quería discutir con Marie, ya que ella siempre ganaba. En todas nuestras discusiones y peleas, ella siempre ganaba. Se le ocurrían excusas y argumentos sobre la marcha. Era muy lista y podía fácilmente suprimir mi débil carácter. Decidí sacar a Marie de mi vida. Estábamos planeando una boda, pero ella a menudo la posponía hasta más adelante en el año, lo que me causaba aún más dolor. Me di cuenta de que ella retrasaba la boda para conseguir el dinero para sacarme el dinero y dejarme por ese hombre. Sin dudarlo, llamé a mis amigos y les pedí que empaquetaran todas mis pertenencias para que, cuando llegara a nuestra casa, pudiera cargarlo todo en el coche y mudarme con mi madre. Insistió mucho en que viviera con ella. Y pude ver que había cambiado y me di cuenta de que la custodia que había tenido toda mi vida, se había ido. Lo hice todo en un día. Bloqueé a Marie en todas partes y me mudé con mi madre, dejando solo una carta en la cama, dándole las gracias por nuestro tiempo juntos, diciéndole que estaba al tanto de todo. Sabía de todo, la dejé ir con el corazón limpio y le deseé suerte en su vida con ese hombre. Adjunté todas las fotografías que mi madre me había dado. Marie intentó ponerse en contacto conmigo y de alguna manera encontró mi nuevo número de teléfono, pero yo no quería saber nada de la traidora. Empecé a vivir con madre. Ella hacía todas las tareas domésticas y volvía a cuidar de mí, pero ya no restringía mi libertad. A menudo decía que me echaba mucho de menos. A veces dormía en mi cama para estar cerca de su hijo. Me daba vergüenza, pero podía entenderlo. Como mi madre se había hecho cargo de todos mis gastos, me mantenía alimentado, vestido y mimado. En los 2 años de vivir con ella, me había vuelto muy perezosa. No era tan atractiva como solía ser. Engordé mucho y perdí todo el sentido de mi vida. En mi vida. Dejé de socializar con amigos y encontré consuelo en los juegos de ordenador. Lo único que hacía era sentarme a jugar, comer la comida de mi madre y vivir de ella. Me sentía cómoda y no quería salir de esa zona de confort. Marie dejó de escribirme o de intentar llamarme. Así que mis días pasan, pero recientemente empecé a sentir que algo pasaba. Primera captura. Ayer necesitaba el ordenador de mi madre para arreglar el mío y tenía el correo abierto. Me sorprendió que mi madre estuviera enviando correos a alguien, ya que no tenía amigos y ni siquiera hablaba con sus colegas. La correspondencia era vieja, muy vieja, pero en este chat había un nuevo mensaje de alguien que decía que Marie le había encontrado y empezaba amenazando con acciones legales. Me preguntaba cómo el contacto de mi madre tenía algo que ver con mi exnovia. Decidí averiguarlo y vi que la correspondencia empezaba con mamá. Le pedía que vigilara a Marie y le ofrecía una gran suma de dinero para que mantuviera una conversación con ella, y una tercera persona tomó una fotografía en ese momento. Él aceptó y le enviaba fotos cada vez. Eran las que mi madre me dio para probar la infidelidad de Marie. La principal condición de la madre era que Marie saliera sonriendo en las fotos. Hubo muchos encuentros y las fotos eran numerosas. Este hombre escribió que Marie quería llamar a la policía porque él la asustaba apareciendo en diferentes lugares y piropeándola para que sonriera para la foto. Me senté sujetándome la cabeza y empecé a tirarme de los pelos, a gritar y a llorar. Me di cuenta de que ese hombre era un farsante y había sido contratado por mi madre para ponerme en contra de Marie y hacer que volviera a vivir con ella. Todavía no sé qué hacer a continuación. Estoy avergonzada. Mi hijo tiene casi 2 años y siento que no soy nada. Addendum 2. Seguí leyendo la correspondencia y este hombre escribió furiosamente que Marie lo había encontrado y quería demandarlo por haber sido incriminado. Ahora estoy aún más confundido. Planeo reunirme con Marie, explicarle toda la situación, reconducir nuestra relación y empezar mi vida de nuevo. Quiero ver a mi hijo, así que planeo contactar a Marie a través de esta persona falsa y empezar a corresponder en nombre de mi madre. Deseadme suerte. Addendum 3. Pude obtener información de este hombre sobre dónde encontrar a Marie. Dijo que ella frecuenta un café local con su hijo. Fui allí inmediatamente, pero Marie no estaba allí. Planeo ir allí todos los días hasta que la encuentre. Adición 4. Al tercer día, pude encontrar a Marie en el café
e intenté hablar con ella. Hablar con ella. Le expliqué la situación, le dije que mi madre había sido mucho más retorcida de lo que habíamos imaginado. Pero Marie no quería escucharme. Se sintió muy ofendida porque ni siquiera intenté escucharla cuando lo necesitaba. Estaba muy decepcionada porque me había vuelto a caer bajo la influencia de mi madre. Había engordado y en 2 años ni siquiera había intentado rehacer mi vida. Se reía de mí, me llamaba un bastardo inestable que no podía hacer su vida sin mi madre. Mi madre. Tenía razón, pero aún así fui capaz de abrir los ojos y descubrir la verdad. Le juré que la compensaría, que haría todo lo posible por ella y por nuestro bebé. Se lo pensó durante mucho tiempo, pero finalmente accedió a intentar reconstruir la familia. Ahora soy muy feliz y escribo esto mientras sigo en casa de mi madre, pero ya he empaquetado todas mis cosas. Quiero dejarle a mi madre una carta diciéndole que sé la verdad. Sé la verdad y que renuncio a ella. No la quiero en mi vida. En mi vida. Addendum 5. Marie y yo vivimos juntos desde hace 6 meses. He empezado a ir al gimnasio, he adelgazado y he conseguido un buen trabajo que nos permitirá comprar nuestro propio piso en 1 año. Comprar nuestro propio piso. Pusimos al niño en la guardería para que Marie pudiera trabajar también. Durante el tiempo que estuvimos separados, ella se había vuelto muy saludable. Se había convertido en modelo y su figura había vuelto a ser la que era como era antes de dar a luz. Estoy planeando proponerle matrimonio y para eso he comprado un costoso anillo de diamantes, reservado el mejor restaurante de la ciudad y la he invitado allí. Muy emocionado. Escribiré una continuación cuando se celebre la boda. Addenda 6. La secuela tuvo que escribirse mucho antes de lo que pensaba. Hice todo según lo previsto. El restaurante, el anillo, 101 rosas rojas y la propuesta de matrimonio. Incluso contraté a un fotógrafo para que captara el momento en que ella dijera que sí y cómo nos aplaudirían del resto del restaurante y del personal. Pero después de proponérselo, se rió a carcajadas y me dijo que estaba siendo ingenuo y estúpido. Incluso recordé sus palabras textualmente, ya que tuve tiempo de guardarlas en una cinta de vídeo. Ethan, eres la persona más estúpida que he conocido en mi vida. Tú realmente creíste eso después de dejarme sola con un bebé. Sin una moneda en el bolsillo, después de que tuve que arreglármelas sola. Todas las penurias, que podría olvidar todo el dolor que he sentido estos 2 años de tu ausencia. Acepté reconectarme contigo solo para poder decir todo lo que quería decir. Quería que sintieras aunque fuera una fracción del dolor que he sentido. Soy una mujer hermosa que sin ayuda de nadie que ha superado la adversidad, construido un negocio y está viviendo feliz para siempre. Tú no eres para mí ni para nuestro hijo. Creo que entiendes por qué estoy haciendo esto y te doy 2 horas para hacer las maletas y salir de mi casa. Vive con ello y supéralo. Esas fueron sus últimas palabras y se fue. Hice las maletas y desde entonces no nos volvimos a ver. Solo ha pasado 1 semana desde aquel nefasto día y estoy completamente perdido en mi vida. Realmente quiero estar con ella y con nuestro hijo Robert, pero ella ha dejado muy claro que eso no va a pasar. No voy a volver con mi madre. No voy a volver con mi madre y ni siquiera voy a hablar con ella. Estoy confundida y quiero encontrar mi propio camino en la vida. Te pido consejo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué harías tú en mi lugar? Gracias a todos por vuestra atención.